Buen día a todos otra vez y gracias por haber venido nuevamente, ¿no? Bueno, lo que le queríamos demostrar más o menos, infelizmente como no hay en el país ni un proyecto, por lo menos que nosotros cerca, funcionando, la idea es para que se vea a campo cómo sería lo que habíamos hablado ayer del tema de potreros, ¿no? Acá hay 60 potreros, representados 60 potreros de 1 hectárea, ¿no? Que son 1 metro por 1 metro, y los callejones que, como deberían ser, ¿no? Acceso a todos los pastos. Los callejones están con 40 centímetros, así como si en la realidad tuvieran 40 metros, es extremadamente grande. La verdad nosotros usamos con 15 metros, es decir, 3 veces más chicos, como si fuera más o menos así, ¿no? Este ancho. Que era una de las cosas que decíamos ayer, por ejemplo, que hacer callejones muy estrechos, de 5 metros, 6 metros, no tiene mucho sentido porque el área no se pierde prácticamente y tiene muchos problemas de manutención, ¿no? La idea es que se tenga justamente una idea espacial de ver, por ejemplo, cómo sería un lote de animales pastoreando un módulo normal para una región, por ejemplo, que tiene 6 meses de seca, donde pueden permanecer hasta 3 días más o menos los animales en un pasto y tendríamos 180 días para volver al mismo piquete, al mismo potrero. Es decir, esa es la idea de ese trabajar y ver que puede, sin ningún tipo de problema, mismo con mucha seca, tener todavía gran parte de pasto seco al final de la estación, de pasto verde al final de la estación seca, ¿no? Porque el pasto no es pastoreado, ¿no? Cuando los animales no están encima, él se mantiene por mucho más tiempo verde y como va a ser prácticamente pastoreado una vez, solo vuelven los animales después de la época que llueve nuevamente, se acaba el problema, se independiza mucho del problema del tiempo y del riego, que es una de las cosas que se mencionaba ayer que debería tenerse para la producción. Básicamente esa pequeña maqueta tiene esa intención de demostrar lo mínimo de potreros que se debe tener para cada lote de animales, poder hacer bien manejado. Evidentemente que pueden ser, por ejemplo, trabajados los lotes también con un despunte y un repase, por ejemplo, en el caso de vacas que están siendo ordeñadas en producción o animales de mayor requerimiento, es decir, los animales van adelante comiendo la punta del pasto y los que vienen haciendo el repase, cuando se termina el pasto, empujan los de adelante que van a otro lugar y ellos vienen a hacer el repase del pasto normalmente. Entonces, así se puede andar, por ejemplo, en 60 pastos con tiempo de descanso muy prolongado, con 2 lotes de animales, pero desde que se siga esa lógica, es decir, uno de los problemas que habíamos hablado ayer, por ejemplo, cuando habíamos hablado ayer de tener el problema de los potreros, por ejemplo, con agua cada 4 potreros. Si tuviera agua acá, y él, por ejemplo, tuviera un lote de despunte y yo de repase, no podría hacer, no se podría hacer porque se junta. Pero en caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Que haya agua a cada 2 pastos, si él fuera el lote de despunte y yo el de repase, acá se terminó el pasto y él va a pasar para ir acá y el lote mío viene a repasar esta parte. Y así va sucesivamente, como los callejones tienen en los proyectos acceso a todos los potreros, no necesariamente siguen la misma secuencia, él puede ir para allá, por ejemplo, el lote mío viene aquí y así va sucesivamente, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer para mejorar ese manejo es cuando los animales de despunte son pocos, se divide, por ejemplo, simplemente por la mitad con un alambre móvil, ¿sí? Se divide, supongamos si el bebedero está acá, se divide apenas este pasto, el lote de despunte solo va a comer esa parte, cuando se termina el pasto aquí, se retira ese alambre, luego va a otro lugar, ¿sí? Y este lote que viene aquí tiene mitad del potrero despuntado, pero mitad del potrero entero, lo que hace con que no tenga también tantos problemas de pérdida de calidad dentro del potrero, ¿no? O puede ser un tercio o menos. Y así de simple, va girando. Por eso que es importante que se tengan los callejones
¿sí? Que la verdad, en la realidad los serían más angostos, serían más o menos por acá, ¿sí? Y sería un estrecho Proporción. en proporción, que lo que yo le decía ayer, reducen más o menos de 3 a 5% del área, que al final no se reduce, porque esa área se puede aprovechar. Hay varias maneras, o con el propio pastoreo de animales, o con heno, en fin, se pueden hacer varias cosas. Pero básicamente lo que se intenta demostrar hoy es ver que el proyecto solo funciona si tiene un número de potreros adecuado y válido. Cuando se empezó a trabajar, Piñero hablaba de 40 potreros y era suficiente, el clima era más regular. Con el pasar de los tiempos, el clima ha cambiado un poco. Y por ejemplo, para nosotros en Brasil se nota bastante, las primeras lluvias empezaban en septiembre y hoy aparecen en noviembre prácticamente, por causa del desmonte que se ha hecho irracionalmente, ¿no? Entonces eso ha llevado a que el número de potreros también aumente. Hoy hablamos de 60, 70 potreros por módulo para un lote de animal que puede ser entero o puede ser dividido en despunte y repase, como estamos haciendo aquí. Pero si no hay ese número, muy difícil sobrepasar la seca y en buenas condiciones de producción. Lo que va a pasar, por ejemplo, en la época de lluvia es que ese número de pastos que es tan grande probablemente va a pasar con tanto tiempo de descanso. Y entonces se hace lo que nosotros estábamos diciendo ayer. Se puede seguir trabajando, por ejemplo, en un lote, aquí son 40 pastos, y aquí me parece son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Vamos a dejar 20 pastos ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces el lote roda en esta parte y estos pastos aquí, que no van a ser, por ejemplo, sí, aquí se puede hacer todo, por ejemplo, desde desmalezar, depende, evidentemente que se pueden dejar o los peores pastos o los mejores pastos. Si dejan los mejores pastos puede hacer heno, si dejan los peores pastos es para recuperarlo. La forma de recuperar más fácil sería hacer desmalezarlo bajo, bien bajo, y dejarlos durante toda por lo menos unos 4 meses o 3 meses de época de lluvia, que naturalmente se van a recomponer muy bien. Y eso sería lo más simple, lo más barato. Lo que se puede hacer también es, como hablamos ayer, ponerle semilla, dejar que cuando venimos, por ejemplo, está el lote acá adentro, venimos con el caballo, tiramos semillas, los animales siguen atrás para salir, pisotean, entierran toda la semilla, un día de humedad, se desmaleza por encima, se cubre toda esa semilla con la propia paja del rastrojo y se deja cerrado, que probablemente no, muy seguramente ese pasto después de 3 meses va a tener un stock de plantas fantástico y una recuperación de masa muy buena. Se puede fertilizar también, se pueden hacer, en fin, varias cosas desde que se hagan exactamente teniendo el conocimiento para qué se hace y qué finalidades se le va a dar. Entonces es una posibilidad muy buena recuperar las pasturas rápidamente. Se puede hacer también la forestación que hablamos ayer, se pueden hacer por ejemplo las cortinas de reforestamiento en cada pasto, por ejemplo en 8 o 6 pastos, 10% del área por ejemplo, o 12 pastos, entonces 20% del área, y después en el otro año esos pastos entran en rotación y otros pastos se hace nuevamente la parte forestal, y así se va haciendo a tasa de 20, 25%, 10 o 20% al año, dependiendo la condición financiera también. Lo que permite, hoy por ejemplo tenemos proyectos que cuando ya estamos cortando el primer corte, estamos sembrando o plantando eucalipto en la última parcela, y cuando estamos empezando a cortar la primera parcela, la última que fue sembrada ya está también en época de corte. Entonces, ininterruptamente sigue la producción también forestal, en el caso que sea la opción por silvopastoreo. Pero básicamente la idea es de tener que solo sirve así, si tuviera un número de pastos grandes. Y lo que generalmente se hace es lo contrario. Cuando se consigue por lo menos hacer, uno de los problemas que esos proyectos tienen es así, cuando por ejemplo se hace ese número de potreros. Pero ¿qué pasa? Se pone un lote de animales, pero empieza a sobrar pasto. Ahí viene y le pone otro lote de animales. Porque entonces, ahí alguien dice, no, vamos a dejar 30 y 30.
porque está sobrando mucho pasto. Cuando viene la época de la seca los saco. Cuando viene la época de la seca, uno de los lotes no está casi para vender, entonces el tipo se queda más un poquito con el lote animal. Y al final ya entonces, fue al final de la estación seca, no tuvo el descanso suficiente y ahí entonces el pasto realmente no reage, no tiene los animales terminal, va a tener que comprar alguna cosa para suplementar y le va a crear un problema serio durante todo el manejo. Entonces, es decir, se puede trabajar con carga variable, se puede, pero es difícil porque generalmente las personas nunca terminan esos animales antes de terminar la época de lluvia, por ejemplo. Siempre se quedan un poco más y eso acaba complicando el proyecto. Y es lo que ha, por ejemplo, dado la gran problemática de poder expandir esos proyectos, y hay mucha gente que dice, ah, no, pero ya hice los proyectos, no funciona bien, funciona un tiempo, después no funciona. Es justamente por esa cuestión. Es decir, es difícil tener un escenario de esto en el campo con un lote de animales solo y estar tranquilo. Generalmente se le quiere poner más un lote o no se tiene el número de pasto suficiente y lógicamente después de la vuelta tiene ese problema. Una pregunta, yo estoy viendo que la forma como usted nos está explicando es un tipo de pastoreo racional modificado desde mi punto de vista. Porque usted está haciendo un sistema de paso de una parcela a otra, pero secuencial. No según la recuperación que tienen cada uno. No, yo lo hice así, pero eso no es secuencial. Por eso que tiene callejones justamente en todos los lugares. De ese pasto acá, por ejemplo, le va al otro que esté en punto óptimo. Ahora, lo que pasa es que generalmente no hay uno en el punto óptimo, hay 2 o 3. Entonces se va a elegir el más cercano, o es por eso que existe una racionalidad. O el más cercano, o puede ser el más lejano, porque después va a tener otro sector que de ahí va. Él tiene que ir al que está dentro de lo posible al punto óptimo, que es lo que habíamos hablado ayer. Por eso que tiene que tener justamente todos los callejones que permitan acceso de todos los pastos a todos los pastos. Lo que dije ayer apenas es que en algunas situaciones, por ejemplo, si existe un bebedero aquí, cada 4, un sistema que ya no uso más, pero vamos a poner que tenga aquí y aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Este potrero básicamente no se comunica con este aquí, no solo por el callejón. Entonces, a veces se pone acá en el fondo 2 tranqueras, una aquí, 2 cortitos, donde eventualmente, si los animales están aquí, hay una lluvia muy grande, y yo tengo que llevarlos a un potrero mañana después que está en el punto óptimo allá, y este no está en el punto óptimo, pero llovió mucho, yo puedo abrir esta tranquera, dejar los animales que coman aquí, ¿sí? Después que se seca el camino, yo los llevo donde está el punto óptimo, y este potrero queda registrado como un potrero que fue usado fuera del punto óptimo, donde le voy a dar más descanso, lo voy a observar. ¿Por qué hago eso? Porque como yo tengo muchísimos potreros, no le va a afectar a la pastura. Es decir, que yo no repita siempre en el mismo potrero esa conducta, pero me va a salvar de andar todo por un callejón, charconeándolo y llenándolo de barro todo, porque son al final 200, 300 animales. Una cosita, con respecto a lo de los bebederos, en nuestro medio es más conveniente porque nuestros proyectos son mucho más pequeños que los de Brasil, ¿no? Entonces aquí no nos convendría más utilizar bebederos móviles para no tener ese inconveniente y entonces tener la manguera móvil aquí sería el punto de la red, y el bebedero móvil lo movemos aquí, acá y no tendríamos más inconvenientes. No hay problema, pero de cualquier manera ustedes tienen que tener bebederos móviles. Significa 2 cosas, significa tener el doble de bebederos que se utilice. Si tiene, por ejemplo, 3, en este lote tendría que tener por lo menos, ya tenemos en este módulo tendría que tener 3 bebederos móviles. ¿Por qué? Uno, por ejemplo, donde están los animales, y otros 2 que están colocados en los potreros donde probablemente los animales van a ir, ¿sí? Entonces, sí, se puede hacer eso, pero hay que tener una conducta buena de las personas y tener facilidad, por ejemplo, para las personas poder dislocarse. Claro. No, y además los bebederos han de ser más pequeños si los hacemos de cemento, porque nosotros veíamos ayer bebederos grandes, pero que eran para 500 reses. No, se pueden hacer, yo creo que ahí se pueden hacer bebederos. Hoy hay bebederos en el mercado, en Brasil existen bebederos buenos de plástico, con refuerzo de hierro, que son para las áreas de integración, agricultura, ganadería. Entonces, por ejemplo, acá se hace ganadería, aquí se hace agricultura, y en Brasil entonces hay redes hidráulicas en algunos proyectos de nosotros que pasan junto a las redes, a las áreas de agricultura, donde
En la área de agricultura se siembran pasturas de invierno y ahí tiene que tener agua, entonces son bebederos móviles que se utilizan. Se pueden utilizar. Lo que pasa es así, tiene que tener la idea de que ese bebedero, por ejemplo, va a tener que ser prácticamente un trabajo constante. Como ustedes están acostumbrados bastante a realizar alambrados y tener esa mano de obra disponible, es factible hacerlo. Nosotros tenemos más problemas en mano de obra, entonces usamos, como son grandes las áreas, cuanto menos mano de obra dependiendo mejor. Es mejor, claro. Pero no hay ni una contraindicación cuanto a eso. Se pueden trabajar tranquilamente bebederos móviles. Inclusive con aquella sistema de flotante y todo que lo vimos ayer, que lo pueden tener tranquilamente, donde los bebederos se autorregulan, todo sin ningún problema. La idea es que se pueda hacer justamente el manejo, porque el desafío es todo lo que ustedes han visto en términos de pastoreo racional. ¿Quién tiene 60 potreros mínimo por lote? Nadie. Nadie tiene. Ese es el secreto. Nadie tiene. Entonces eso cría a lo largo del tiempo lo que se llama aceleración fuera de tiempo. Viene comiendo y viene comiendo. Ahí mucha gente me dice, pero tus proyectos sobra mucho pasto. Yo digo, mejor que sobre. ¿Quién se queja por tener mucha plata? Nadie. Pero ahí viene alguien que le dice, pero viste, vos perdiste tiempo, 3 meses que podían engordar los novillos. Ahí el otro año él no me dice nada, vaya y compra los novillos y los pone. Pero ahí no le salen esos novillos después de los 3 meses. Porque el otro año no le llovió, justo le paró antes la lluvia, ahí se le quedan los novillos. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, eso es así, tiene que tener lo mínimo 60 potreros, bueno, en zonas muy buenas, que no hay. Porque ayer habíamos hablado, no sé si ustedes se acuerdan, probablemente no, porque es bastante información que se pasó, pero hoy de mañana me llamó la atención, entonces les explico. La ley del pastoreo racional dice que los animales tienen que permanecer para tener los resultados constantes y máximos, lo máximo un día por potrero. ¿Por qué? Que el animal se acostumbre que lo va cambiando. Entonces el primer día él entra y come todo lo que puede comer,